Hola amigos, bienvenidos a una nueva clase de bromatología. En esta oportunidad veremos la segunda parte de conservación de alimentos. Mi nombre es José y empezamos. En el video anterior habíamos analizado los métodos físicos, ahora en este video veremos los métodos químicos. Estos métodos se basan en los efectos de ciertos compuestos químicos sobre los alimentos que pueden, por un lado, reducir la actividad acuosa, pueden disminuir el pH, otros pueden tener una acción bactericida o una acción fungicida, pero todos ellos, estos compuestos químicos que se van a emplear en los alimentos, tienen la característica de modificar al alimento en sí de forma notoria. Entonces, a diferencia de los métodos físicos, los métodos químicos se modifican las características por la adición de estos tipos de compuestos químicos. Ahora analizaremos el primer método, que sería la salazón, el cual consiste en colocar, como vemos ahí en la figura, colocar el alimento en contacto con sal común, cloruro de sodio. Esto va a tener un doble efecto en el alimento. Por un lado va a disminuir la actividad acuosa, como me dice ahí a continuación, es decir que el agua del alimento ya no se va a encontrar disponible para los microorganismos, por lo tanto ya no podrán desarrollarse en el mismo. Y por otro lado dice que va a aumentar la presión osmótica. Esto va a dificultar la entrada de oxígeno en el alimento, retardando su oxidación. Entonces, como vemos, el empleo de la sal para la conservación de los alimentos tiene un doble efecto. Por un lado disminuir la actividad acuosa y por otro lado aumentar la presión osmótica. Se emplea generalmente en alimentos proteicos como carnes de pescado, carnes de res, y como vemos ahí a continuación en la figura, es un método muy antiguo que se empleaba mucho en la conservación de alimentos. Como dijimos, el alimento va a sufrir una modificación notoria en sus características con el empleo de este método de conservación. El siguiente método, llamado curado, el alimento se coloca en contacto con sales curantes, que son mezclas de sales de nitrito, nitrato de potasio con cloruro de sodio. El curado de sodio tiene, además de conservar el alimento, va a impedir el crecimiento de microorganismos patógenos como el tan temido Clostridium botulinum. Estas sales de curado, que son nitrato y nitrito, se emplean en productos cárnicos y en los cuales, aparte de la conservación, se obtienen colores típicos en algunos productos, como vemos a continuación en la diapositiva. La presencia de este tipo de sales curantes se puede encontrar en muchos alimentos, por ejemplo con la sigla E250, que es el nitrito de sodio, y el E252, que es el nitrato potásico. Entonces podemos identificar su presencia en la etiqueta de los alimentos. Como vemos ahí el empleo de las sales curantes, el empleo de la mezcla de sales nitrato y nitrito. Estos nitratos pueden transformarse en nitrito por reducción bacteriana en el propio organismo, en el tracto gastrointestinal, como vemos ahí a continuación. Y estos nitritos tienen el inconveniente que pueden reaccionar con los grupos amino de sustancias presentes en la carne, más que todo cuando son calentados, y se forman estos compuestos llamados nitrosaminas, que son cancerígenos. Por lo tanto se trata de evitar la presencia de este tipo de compuestos en los alimentos. Esto se puede evitar si se acompaña la alimentación con vitamina C, vitamina E o flavonoides, evitan la formación de este tipo de compuestos. Y por otro lado, los nitritos tienen el otro inconveniente de que son tóxicos, ya que pueden unirse a la hemoglobina de la sangre, como vemos ahí a continuación, oxidando al hierro, formándose este compuesto que se llama metahemoglobina, que es un compuesto que ya no tiene la capacidad de transportar oxígeno. Entonces, al perder esta capacidad de transportar oxígeno, puede provocar una intoxicación que puede ser mortal, y en el caso de los niños son más susceptibles que los adultos a este tipo de intoxicación por su menor cantidad de hemoglobina, derivando en un cuadro llamado la enfermedad del niño azul.
Por lo tanto, estas concentraciones tanto en nitrato y nitrito como conservantes en los alimentos están muy reguladas debido a los inconvenientes que puede ocasionar la presencia de los nitritos en los alimentos. El otro método es el ahumado, en la cual, como vemos a continuación en las diapositivas, el alimento es sometido a la acción del humo de la combustión incompleta de maderas poco resinosas. Entonces, al colocarse en contacto con el humo, este humo tiene ciertos componentes que son antioxidantes, otros componentes, como vemos en la diapositiva, llamados monohidroxifenoles, polihidroxifenoles, algunos componentes que son antimicrobianos, ácidos carboxílicos, fenoles, entre otros que van a difundirse hacia el alimento, van a provocar la deshidratación del alimento y van a acidificar de cierta forma este alimento, permitiendo su conservación. Estos alimentos que son sometidos a este método, como me dice ahí a continuación en la diapositiva, van a adquirir sabores particulares. Entonces el poder conservador del ahumado, del humo, se debe a la deshidratación y acidificación del alimento. Otros compuestos químicos muy utilizados para la conservación de los alimentos son los conservantes. Como vemos ahí en la diapositiva, algunos ácidos orgánicos y sus sales tienen la propiedad de actuar como conservantes en alimentos. Algunos ácidos, como ser los ácidos propiónicos, ácidos sórbicos, el ácido benzoico, tienen la propiedad de conservar los alimentos. Acá nos dice la diapositiva, fíjense que dice la forma activa y la forma no disociada. Entonces fíjense que la forma no disociada es la forma más activa. Recordemos que los ácidos orgánicos se pueden disociar en ion hidrógeno y su anión. Entonces fíjense que esta forma va a tener mucho que ver con el medio en el cual se encuentre. Entonces, para que no se encuentre tan disociado, debe ser el medio ácido. Entonces, recuerden que la forma activa de estos conservantes es la forma no disociada. Y vamos a analizar algunos ácidos empleados para la conservación de los alimentos. El primero que vemos ahí a continuación es el ácido propiónico. Es un ácido que se produce durante la elaboración de algunos quesos. Acá tenemos su estructura. Es efectivo contra moho, pero menos activo contra las bacterias, si no actúa con alguna en concreto. Es efectivo a pH máximo de 5,5, entonces es decir que este ácido es efectivo en alimentos que tienen cierta acidez. Tiene el inconveniente de tener un olor muy fuerte, por eso es lo que va a limitar su uso. Y como vemos en la figura, se emplea en queso, en panadería, para controlar la formación de hongos. El otro conservante es el ácido sórbico, que actúa contra los hongos y levadura, tiene un menor efecto sobre las bacterias. Como vemos ahí tenemos su estructura, ya es una estructura un poco más compleja. Es efectivo a pH ácido, por lo que se lo debe emplear también, al igual que el anterior, en alimentos ácidos. Se utiliza también sus derivados, como ser los sorbatos, que tienen la ventaja que son más fácilmente solubles. Y como vemos ahí tenemos algunos alimentos en los cuales suele emplearse este tipo de conservantes, como ser refresco, mermelada, salsa, en las pastelerías, entre otros. El otro ácido muy empleado también, igual que sus sales, son el ácido benzoico, que es muy activo a pH inferior de 4,5, y por encima de este pH ya pierde su actividad. Realmente se lo emplea contra las levaduras y bacterias y tiene un sabor poco agradable. Tiene el inconveniente que es un poco más tóxico que los anteriores, por lo tanto se está dejando de usar este tipo de conservante. Se emplea en refrescos, jugos, sales. Ahora pasamos a los parabenos, que son ésteres del ácido para-hidroxibenzoico. Como vemos, incluye un gran número de compuestos. Son activos contra hongos y levaduras. Tienen la ventaja, a diferencia de los anteriores, que los demás tenían que actuar un determinado pH, y se lo emplea más que todo en alimentos que son ácidos.
Este conservante, como vemos ahí, dice que es independiente del pH, entonces tiene la ventaja con respecto a lo demás que puede utilizarse en alimentos que no son tan ácidos. Posee un cierto olor y sabor fenólico que restringe su uso y como vemos ahí, a continuación se emplea en confitería, aperitivo, bases cereales, carne seca, entre otros. Acá vemos en la figura, estos parabenos se encuentran en forma natural en algunos alimentos, como ser los arándanos. Vemos acá que está una figura que nos está haciendo alusión que se utiliza en algunos alimentos de confitería, pero también lo podemos encontrar adicionado en algunos productos de cosmética. Entonces es un conservante de amplio uso. Ahora a continuación pasamos a los sulfitos, que son más efectivos frente a las bacterias, tanto las lácticas como las acéticas. Fíjense que a diferencia de los demás eran activos contra hongo y levadura, mientras que los sulfitos ya sí van a actuar contra las bacterias. Y tiene otra función, aparte de ser activo contra estas bacterias, va a actuar como antioxidante y va a evitar el oscurecimiento de la fruta, es decir, va a evitar el pardeamiento en las frutas. Se emplea en jugo de uva, de mosto, vinos, sidras, en vinagres. Ahora el siguiente método que vamos a analizar es la acidificación. Con la acidificación se entiende una disminución del pH por debajo de 4. Esto va a impedir que los microorganismos se desarrollen y van a inhibir algunas reacciones químicas y enzimáticas. Esto se puede llevar a esta acidificación mediante la adición directa de ácidos orgánicos, como ser el ácido acético en los vinagres, o también puede ser por la producción in situ, es decir, dentro del mismo alimento, por un proceso de fermentación, como ser en el ejemplo acá tengo un yogur, en el cual se produce por la fermentación láctica, en la cual se forma ácido láctico que permite la acidificación de este producto. Ahora vemos que la conservación de almíbares es la adición de azúcares, principalmente de sacarosa, azúcar invertido. Como vemos, tiene también la finalidad de disminuir la actividad acuosa, es decir, retira el agua disponible para que sea utilizado por los microorganismos, por lo tanto ya no pueden proliferar en el alimento. Van a aumentar también la presión osmótica, tal cual como ocurre en el método de salado. Va a dificultar la oxidación y la degradación del alimento. Entonces vemos ahí otro de los métodos, la adición de azúcares. Ahora pasamos a atmósferas protectoras, que son métodos dentro de todo nuevos, en los cuales se están empleando mayormente en productos frescos, que son mínimamente procesados, y en productos listos para ser consumidos. Tiene el objeto de conservar la calidad higiénica, las características físicas y sobre todo prolongar la vida comercial del producto. Existen 3 tipos de envasados con atmósferas, que es uno al vacío, atmósferas controladas y atmósferas modificadas. Ahora vemos en el caso del envasado al vacío, el alimento se envasa, se retira el aire que rodea el producto. Con esto se logra condiciones anaerobias, es decir, que no va a haber oxígeno presente. Esto va a retardar la proliferación solamente de microorganismos aeróbicos y también va a evitar las reacciones de oxidación, ya que no estaría disponible el oxígeno. El envasado al vacío se completa con otros métodos de conservación, ya que después del alimento debe ser refrigerado o congelado, como vemos acá a continuación, y existen ciertos equipos que permiten realizar este tipo de envasado al vacío. Como vemos ahí a continuación, este equipo retira todo el aire y lo sella de forma tal que impide el ingreso de oxígeno y se va a conseguir esta condición anaerobia que va a impedir el crecimiento de los microorganismos aeróbicos. Ahora, las atmósferas modificadas son aquellos en los cuales los alimentos son envasados en un ambiente gaseoso en el cual se ha modificado su composición.
con esto se logra alargar la vida útil del producto. Como vemos ahí en carne roja, envasado con aire duraría 4 días, mientras que con atmósferas modificadas puede llegar a durar hasta 12 días en góndola. En algunos vegetales, fíjense que en envasado con aire durarían 2 a 3 días en góndola, mientras que con el envasado con atmósfera modificada durarían de 7 a 10 días. Como vemos, podemos alargar en forma notoria la vida útil del producto. Acá tengo la imagen, fíjense con la refrigeración cómo queda el producto al cabo de cierto tiempo, mientras que con refrigeración y con la atmósfera modificada vemos que el producto se mantiene con las condiciones o las características del alimento iniciales. Como vemos ahí a continuación, la composición para algunos tipos de alimentos, por ejemplo para café, frutos secos, patatas fritas, se utiliza una composición del 98% de nitrógeno y un 2% de oxígeno, mientras que acá vemos que para pasta fresca, bollería, pan, embutidos, pizza, se utiliza más que todo nitrógeno, dióxido de carbono y muy poco de oxígeno. En estos otros alimentos como carne, pescado y productos frescos se utiliza nitrógeno, dióxido de carbono y muy poco de oxígeno. Se utiliza tanto en alimentos perecederos como semiperecederos. La característica de la atmósfera modificada es que la composición inicial que se establece en el interior del envase no se mantiene constante, sino que varía de manera continua durante el periodo de almacenamiento y de vida útil del producto. Esta variación se debe a diferentes factores, como ser el propio del alimento, su respiración, o puede deberse también a la permeabilidad del material del empaque, temperatura o condiciones externas. Entonces, como vemos aquí a continuación, tengo un alimento que se envasa con atmósfera modificada, vemos que se introducen los gases, y en el caso de ciertos alimentos, como ser fruta, verdura fresca, que tienen una actividad metabólica importante, es imprescindible emplear materiales con permeabilidad selectiva en su envasado, que va a permitir el intercambio de gases del producto con la atmósfera exterior, es decir, que estos gases van a ir modificando su composición, entonces es necesario emplear un material que permita, por ejemplo, en el caso que vemos a continuación, en el ejemplo, la salida de dióxido de carbono, la salida de vapor de agua, pero a su vez que permita la entrada de oxígeno. Entonces vemos que en el caso de la atmósfera modificada, si bien se modifican los gases que están en contacto con el alimento, esto puede ir modificándose con el tiempo. Ahora, en el caso de las atmósferas controladas, existe una diferencia, ya que se aplica principalmente en cámaras especiales, en las cuales se elimina el aire contenido, y una vez que se elimina ese aire que está en contacto con el alimento, se va a inyectar una mezcla de gas, generalmente que consiste en nitrógeno, oxígeno y dióxido de carbono. Y en este caso, a diferencia de las atmósferas modificadas, en las atmósferas controladas, la composición del gas que rodea el alimento se mantiene constante. Es decir, a fin de mantener una atmósfera con contenido bajo en oxígeno y con las concentraciones de los gases que hemos nombrado anteriormente, estas cámaras van a permitir ajustar constantemente de acuerdo a los requerimientos específicos del alimento. Bueno, con esto ya llegamos al final, espero que se haya comprendido el tema, nos vemos en la próxima, suerte en los estudios.